Glorificado sea Jesucristo, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi amigo fiel. Estamos aquí nuevamente para continuar con la enseñanza que hemos venido ya enseñando, valga la redundancia, hemos venido mirando y bueno, hoy ya vamos a comenzar definitivamente con el capítulo 1 de este maravilloso libro, el Espíritu Santo en acción en la vida del cristiano. Ya hemos visto entonces eh, el prefacio y la introducción y algunos comentarios leves acerca de lo que allí está escrito. Y entonces hoy vamos a mirar exactamente, vamos a continuar mirando este maravilloso libro en el capítulo 1. Y el título que tenemos aquí es ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a contemplar quién es el Espíritu Santo. Muchas personas ya tienen la respuesta allí, a flor de labio, por así decirlo, y contestan inmediatamente, algunos asertivamente, otros contestan lo que se les venga a su cabeza. Y bueno, algunas veces damos respuestas que simplemente la gente quiere oír de momento. Hace muchos años estaba estudiando en un instituto trinitario y me preguntaron quién era el Espíritu Santo y yo dije lo que ellos querían escuchar, mas no mi convicción. Yo dije que era la tercera persona del Espíritu Santo, pero no por convicción ni porque la Biblia me enseñe esto, sino porque era un examen en un sitio donde ellos querían escuchar exactamente eso para darme una aprobación. ¿Es mentira? No, estaba diciendo simplemente lo que ellos querían oír. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, cualquier concepto con relación al Espíritu Santo o que se quiera dar, que se quiera presentar sobre el tema debe ser bíblico para que tenga la aprobación divina. Sin embargo, podrá perder la aprobación si el concepto es mal interpretado. Miremos un ejemplo bíblico en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo veo en el versículo 2 que aparece un segundo personaje, el cual es el Espíritu Santo. Ahí literariamente aparece el Espíritu Santo. Para poder decir que estos dos son uno, ya que la Biblia, la letra está diciendo el Espíritu de Dios, o sea que hay otro personaje, entonces yo no puedo decir simplemente con mi mente, no, es que estaba allí Dios y a un lado el Espíritu Santo. O sea, para interpretar bien, tengo que irme a la Biblia. Entonces, para poder decir que estos dos son uno, no puedo basarme en mi propio concepto, sino mirar el por qué el escritor da esta presentación, o sea, la presentación de el Espíritu de Dios. O sea, aprender a conocer el vocabulario bíblico, las figuras literarias y de dicción que se usan, además del contexto inmediato y el contexto lejano. Los tiempos, hay que mirar los tiempos que manejan la literatura como tal, las culturas, el lenguaje con que fue escrito y el propósito. En este caso, vamos a mirar con el propósito de dar a conocer en breve quién es el Espíritu Santo. Si bien es cierto que los capítulos que siguen hablaremos de otros puntos importantísimos, voy a utilizar el contexto inmediato y el contexto lejano para poder decir que los dos son, que los dos, Dios y el Espíritu Santo, son uno solo. Y el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Al seguir leyendo hasta el final del capítulo y en adelante, no se nos vuelve a mencionar el Espíritu, sino solo Dios. Solo hasta el capítulo 41, versículo 38 del libro de Génesis, donde el rey Faraón
hace mención del Espíritu de Dios. Alguien podría decir que, ¿qué pasó? Nada. Solo que no se menciona porque al mirar todo el contexto bíblico nos damos cuenta que son el mismo. O sea, Dios y el Espíritu de Dios es el mismo. Esto lo declara Jesús muchos años después. Si bien es cierto, en todos estos siglos el Espíritu de Dios estaba y está presente y mencionado las veces que fue necesario hacerlo, ya por el relato del escritor o porque en realidad Dios lo pronuncia. Eh, Permítame algo un momentico para continuar allí leyendo en el capítulo 1 que estamos de este precioso libro. Dios es espíritu y es lo que vamos a leer aquí exactamente. Dios es espíritu. Es decir, que el espíritu en el principio creó Dios los cielos y la tierra y el espíritu de Dios, o sea que ya tenemos dos espíritus, porque Dios es espíritu. Entonces el espíritu del espíritu, entonces no se menciona el espíritu del espíritu, sino que se menciona el espíritu de Dios, que es espíritu, entonces se menciona el espíritu de Dios. Dios se menciona como un personaje y el espíritu es exactamente la vitalidad de ese personaje o la vida de ese personaje, dado el caso de que el espíritu es el que da vida, ¿ya? El espíritu es el espíritu de Dios, el que le da vida a Dios como tal, o sea, lo que es Dios, lo que es toda la deidad de Dios. Dice así Jesús. Enfáticamente dice, Dios es espíritu. Juan 4:24. Entonces el escritor al Génesis no podría decir el Dios espíritu y el espíritu de Dios, porque sería ya una, o sea, sino que está copiando, está diciendo el espíritu de Dios, porque mira a Dios como el personaje que está en escena y el espíritu de Dios que es la vitalidad o la vida del Dios que se está mencionando. Gloria al nombre de Jesús. Entonces Jesús dice que Dios es espíritu, declarando que no era un espíritu más, sino que el Padre de los espíritus, como la Biblia misma lo dice, lo declara por boca de Moisés y Aarón en Números capítulo 16, versículo 22 y en número 27, 15 al 16. Está mencionando, hablando acerca del Padre de los espíritus y está mencionando a Dios. No se nos puede olvidar que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Cuando se menciona la palabra Dios, es el personaje. Es un personaje que se le da ese título de Dios. Pero el espíritu de Dios, entonces no está aparte de Dios, sino que es Dios. El espíritu es Dios. En el principio, el espíritu Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero la Biblia no dice el espíritu Dios, sino que dice el espíritu de Dios para mencionar el personaje Dios aparte de su espíritu, más no porque sean dos, sino porque es el personaje que va a ser la representación o que va a ser su presentación en la creación exactamente del cielo y la tierra. Entonces en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. ¿Y quién era el que estaba, cuando dice, dijo Dios, quién estaba exactamente allí? Pues el Espíritu de Dios, porque Dios es el personaje, es el título que se le da exactamente a ese espíritu que está haciendo la obra, que está haciendo la creación. El título que se le da Dios a ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, se le da el título de Dios. ¿Y por qué se le da el título de Dios? Porque cumple exactamente ese espíritu, se puede llamar Dios porque cumple todas las normas, por así decirlo, o cumple todos los atributos del Dios creador, tal como omnipotente, omnisciente, omnipresente, y todos estos atributos, muchísimos atributos que tiene Dios, sino pues no vamos ahora a hablar de los atributos de Dios porque nos saldríamos del tema. Entonces, después de que Jesús dice que Dios es espíritu, entonces ya, regresando al Génesis, ya nos damos cuenta que no habían dos espíritus, había un espíritu
que estaba en Dios o con Dios haciendo la obra de la creación. El apóstol Pablo declara con autoridad y sin duda alguna, el Señor es el Espíritu. ¿Ya? Segunda de Corintios capítulo 3, 17. Y aquí estaba hablando del Señor Jesús. Por lo tanto, si el Señor es el Espíritu, lógico que el Espíritu de Dios estaba presente en Jesús. ¿Ya? Solo que vestido de un velo de carne para poder realizar el ministerio con los hombres. No podía venir Dios en su esencia, porque ningún hombre hubiera resistido en su poder. Entonces tuvo que vestirse de carne. Como de antemano también lo había dicho por sus santos profetas a través de toda la escritura, comenzando desde Génesis capítulo 3 hasta Juan el Bautista, y luego en el poder de su espíritu toma el vientre de María para nacer. Porque el Espíritu de Dios, o el Espíritu que es Dios, fue quien vino a posar en María para que milagrosamente, sin haber tenido ningún contacto con ningún hombre, ese Dios, no una parte de Dios, sino Dios. El ángel le dice que la sombra del Altísimo vendrá sobre ti, no que mandaría, no, Dios. Entonces, Dios, el Espíritu de Dios, o Dios en Espíritu, engendró a Jesús en el vientre de María. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, nos remitió al Génesis, pero no todos ven esto. Otros no quieren verlo, porque para ellos es más valioso lo que han dicho, para ellos vale más lo tradicional que la verdad misma de las cosas. Hace poco oí a un teólogo decir que en el capítulo 1 de Génesis, en los primeros 3 versículos, se mostraba la Trinidad. Qué vergüenza con esta calidad de teólogos. Han adquirido un nombre, han adquirido un respeto por algunas cosas que enseñan, y entonces salen a hablar y la gente, como es el doctor fulano de tal, de una vez le hacen la venia y se comen enteritica las palabras que dicen. Pero es vergonzoso algunas interpretaciones que dan por el solo hecho de hacer ver una doctrina, por hacer ver un pensamiento ya dogmático. Entonces es vergonzoso exactamente la interpretación que le dan. Vamos a mirar. Entonces dice así, para querer hacer ver la Trinidad, él dijo que en el principio, dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí equivale al Padre, dijo él. Que cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que entonces ese Dios era el Padre, según pues el teólogo, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí el teólogo dijo que ese era el Espíritu Santo. O sea, que Dios no es Espíritu Santo. Y Jesús está diciendo que Dios es Espíritu. O sea, Dios y el Espíritu Santo pues es uno solo, porque Dios es Espíritu. Si todo el mundo diciendo, Dios hizo, Dios hizo, Dios hizo, Dios hizo, y Jesús dice, Dios es Espíritu. O sea que cuando se está hablando de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, en el principio el Espíritu, Dios creó los cielos y la tierra, aunque dice el Espíritu de Dios, pero como les dije, es para mirar ese personaje donde estaba la vitalidad exactamente del Espíritu creador de todas las cosas. Entonces dice que aquí es el Espíritu de Dios, entonces aquí es el Espíritu Santo. Separó a Dios de su Espíritu, o sea que ya hay dos espíritus. Está el Espíritu Padre y el Espíritu Hijo, y el Espíritu Santo y el Espíritu Padre, según él. Estaba ocupada, supone que estaba Dios, o sea que estaba Dios el Padre y el Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y aquí el teólogo separa a Dios del verbo. O sea que separa a Dios de su palabra para decir que era el Hijo. La interpretación
es la interpretación más vergonzosa que he podido oír. La interpretación más fiel y verdadera de estos versículos la da el apóstol Juan en su evangelio. No la doy yo, no la da ningún predicador, ningún pastor, la da el Juan el Bautista, Juan el Evangelista, quien venía presentando lo que Dios le había revelado. Capítulo 1, del 1 al 4, miremos, cuando estamos mirando capítulo Génesis 1, ahora vamos a mirar Juan 1, para que se dé cuenta que esos tres que dijo el teólogo, que uno era el Padre, que uno era el Espíritu Santo, desligando a Dios de su propio espíritu, y que cuando dijo sea la luz era el Hijo el que estaba hablando. Entonces, póngale cuidado que cómo los une el Espíritu de Dios. Estas frases lo unen en un solo personaje a través del apóstol en el Evangelio de San Juan. En el principio, nos remonta a Génesis, era el verbo, la palabra, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Así como la palabra está conmigo, aquí, no está aquí, está aquí y sale, está en mí, la palabra no está separada de mí. La palabra se separa de mí cuando la suelto, más siempre está en mí, porque sale de mí, o sea, se desprende por el sonido, por el contenido, más está en mí. Y no hay ninguna división entre la palabra y el personaje que la habla. En el principio, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Eso más sencillo, más claro, mejor dicho, no lo puede decir otra persona. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí está uniendo el verbo de Dios, la palabra, la está uniendo con Dios. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo de Dios, por la palabra, porque Dios hizo el mundo, hizo la naturaleza con la palabra. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, o sea, en el verbo, en Dios, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y como él era la vida y era la luz de los hombres, fácil, sea la luz, y la luz fue hecha porque, ¿cierto? ¿Quién dijo? El verbo. Al considerar estos tres versículos que acabo de citar, me doy cuenta que cuando recibo a Jesús, también recibo su espíritu. Porque es imposible recibir a Jesús y no recibir su espíritu. O sea, es como decir que usted me recibe a mí, pero no recibe la palabra que yo le doy. O sea, venga usted, pero no me hable. No comparto ninguno de sus pensamientos. No comparto ninguno de sus sentimientos. No comparto ninguna de sus enseñanzas. Estése ahí, pero en silencio. ¿No? O sea, o viceversa. Le recibo todo lo que me diga, pero no lo recibo a usted. No, la palabra y el personaje son inseparables, están unidos como tal. ¿Ya? Bueno. Entonces, no son dos, son uno. Por lo tanto, si eres cristiano y de verdad recibió a Jesús, también tiene su espíritu. Y no por fuera, por allá, sino dentro, en su corazón. En otras palabras, donde recibió a Jesús, ahí también está su espíritu. ¿Dónde recibió usted a Jesús como cristiano? Usted recibió a Jesús en su mente, ahí está el Espíritu de Dios. Si usted recibió a Jesús simplemente como un conocimiento, pero no abrió su alma, no abrió su corazón, entonces simplemente está como un conocimiento. Y no está exactamente usted teniendo una relación con Dios, porque cuando una persona es convencido por el Espíritu Santo de justicia y juicio, de pecado, justicia y juicio, esa persona abre su corazón, Jesús llega a su corazón porque la persona se arrepiente, pide al Señor que more en su corazón, abre su corazón, viene a su corazón, y él no viene solo, viene con su espíritu. Y no son dos, son uno. Ahí estamos mirando lo que dice la Biblia, donde está escrita la palabra de Dios. Recuerde que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No estaba separado Dios de su espíritu.
como tampoco lo está Jesús, ya que Él es el verdadero Dios. Donde está Jesús, está Dios, ya que Jesús es su imagen. En ese momento Jesús no es la imagen de Dios. Jesús fue la imagen de Dios, pero en ese momento no es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya no está en su cuerpo de carne. Jesús está en el poder de su espíritu. Entonces Jesús fue la imagen de Dios. Yo no puedo decir ahora, o bueno, lo puedo decir sí, pero Jesús es la imagen de Dios. No, Jesús fue la imagen de Dios, porque yo no tengo una imagen de Jesús. Y yo me puedo hacer cualquier imagen. Bueno, la Iglesia Universal tiene muchas imágenes y otros han hecho muchas imágenes de Jesús, pero esa no es la imagen de Dios. Esa es una imagen de Jesús inventada, pero hablada, pero no es exactamente la imagen de Dios. Entonces Jesús fue la imagen de Dios. Primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Donde está el Espíritu de Dios, está Dios, porque es imposible su separación por cuanto Dios es Espíritu. Juan 4, 24. Entonces, si Jesús está en nosotros, en el poder de su Espíritu, cuando recibo a Jesús, recibo su Espíritu Santo. Y es el omnipotente, Salmo 139, versículos 7 al 10. Les recuerdo que esta gran declaración del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en su carta en Primera de Timoteo, miremosla. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios, que es espíritu, fue manifestado en carne y que no está separado del Espíritu Santo como tal, porque Dios es espíritu y es santo, y es el Espíritu de Dios. Fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Jesús, cuando resucitó y subió, ya habiendo hecho en su cuerpo de carne, cumpliendo aquí el ministerio como hijo de Dios. Activa tu fe en la palabra de Dios. Disfruta de su presencia ahora mismo. Les recuerdo que el bautismo con el Espíritu Santo es otra acción o propósito de Dios mismo, el cual veremos a la luz de la Biblia más adelante. Y no se angustie, que de igual usted es hijo de Dios. Y Él cumplirá su propósito en su vida, a su manera y en su tiempo. Recuerde, según el propósito, como Él quiere, no como usted se lo invente, ni como se lo hagan decir que tiene que ser así, que tenemos que enchuspar a Dios aquí, o que tenemos que encerrar a Dios en lo que tiene que ser así. No, la Biblia dice claramente en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 12, capítulo 12 versículo 11. Pero todas estas cosas, hablando acerca de los dones, decía el apóstol, todas estas cosas las hace uno. Y el Espíritu, oiga, y el Espíritu Santo repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que el Espíritu Santo reparte dones y ministerios como Él quiere. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa, porque estoy diciendo que cuando usted recibió a Jesús, recibió su Espíritu Santo. Pero esto no quiere decir que usted entonces, listo, entonces ya soy bautizado. No, usted no es bautizado con el Espíritu Santo. Pues, o no sé. Pero el recibir a Jesús, recibir su salvación, recibir su gracia y recibir su Espíritu en mí es una cosa. Y ahí, cuando yo recibo a Jesús en mi vida por el arrepentimiento, porque lo recibo por fe, porque recibo el poder de su sangre en mi vida, porque recibo la justificación, la santificación, el perdón de mis pecados, me hago bautizar en su nombre, yo soy su hijo y por ende soy salvo porque su Espíritu está en mí. El bautismo del Espíritu Santo, esto que estoy diciendo no anula el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver con claridad a la luz de la Biblia en este maravilloso libro. No se preocupe. Entonces, usted como cristiano, si de pronto no ha hablado en lenguas o de pronto no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, por favor,
deje de decir que usted no tiene el Espíritu de Dios, porque usted no puede ser cristiano si no tiene el Espíritu de Dios. Todo cristiano tiene el Espíritu de Dios. Que no tenga de pronto todavía un don, aunque ya tiene el don de la gracia, el don de la salvación, que es el primer don que usted recibió cuando usted vino a Cristo, cuando se hizo bautizar, cuando invocó su nombre, cuando ha permanecido ya. El don de la gracia de salvación está en la vida suya. Ahí está, el don de la salvación. Bueno, pero entonces, eso es una cosa, es el programa de Dios para salvación. Y es un hecho de que Jesucristo no necesita ningún complemento para salvar a nadie. El sacrificio de la cruz es perfecto para la salvación. Perfecto. Así que cuando usted recibe el sacrificio de la cruz o recibe a Jesús resucitado, porque si lo recibe en la cruz sin resucitar y ya no. Cuando usted recibe a Jesucristo el resucitado, pide perdón por sus pecados, se hace bautizar en su nombre, persevera en santidad, busca su rostro, usted es hijo de Dios y usted es salvo. El bautismo del Espíritu Santo viene al cristiano con otros propósitos maravillosos, los cuales vamos a ver. Conclusión de este capítulo. Por tanto, si el Espíritu Santo es Dios y Dios es el Padre, son los mismos, y si quien engendró a Jesús fue el Espíritu Santo, esto deja claro que el Espíritu Santo es el Padre. Y no la tercera persona de la Trinidad, ni la segunda. Acabamos de ver que Él se hizo carne, según la Biblia. Y vuelvo y lo repito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3:16. Si usted recibió a Jesús y dice no tener el Espíritu Santo, entonces el Jesús que usted recibió no es la imagen de Dios ni es Dios, es otro. Porque si usted recibió a Jesús y le toca que recibir otro espíritu, entonces ya no son dos, ya no es uno, son dos. Entonces ese no es el Jesús de la Biblia que usted recibió. El cual es el Espíritu. Jesús es el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. De la única manera que usted recibe a Jesús y no recibe su Espíritu es que recibió a otro Jesús, el cual no es el que menciona la Biblia en Isaías capítulo 9 versículo 6. Recuerde que el Señor Jesús es el Espíritu, segunda de Corintios capítulo 3 17. Pero si recibió a Jesús, el de la Biblia, definitivamente usted recibió el Espíritu de Dios. No el bautismo, pero sí recibió el Espíritu de Dios. Y la vida de Dios está en usted. La vida de Dios está en su vida, porque usted recibió a Jesús y Jesús dijo, yo soy la vida y soy la verdad y soy el camino. Entonces, si usted recibió a Jesús, se hizo bautizar en el nombre de Jesús, se arrepintió de sus pecados, vive en santidad, usted es hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. Posiblemente algunos no han sido bautizados con el Espíritu Santo, pero si el bautismo, como dijo un maestro hace poco, si el bautismo con el Espíritu Santo no lo hace a usted hijo de Dios, entonces quiere decir que hay otras cosas que lo tienen que hacer hijo de Dios. Y lo que lo hace a usted hijo de Dios es nacer de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? Eso también lo vamos a mirar. No quiero adelantarme porque sería entonces adelantarme a otra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nazco de nuevo? ¿Cómo opera en mí el nuevo nacimiento? Vamos a mirarlo también. Entonces, hasta aquí terminamos este capítulo 1 del Espíritu Santo en acción en la vida del cristiano, y yo sé que va a ser de muchísima, pero muchísima bendición. Dios les bendiga y hasta la próxima.